Creí que mi boda había sido el día más feliz de mi vida, pero en realidad fue el inicio de mi desaparición. Me convertí en la sombra de mi esposo, en un fantasma que vagaba por una mansión llena de lujos y vacía de amor. Él no notó que yo me estaba muriendo por dentro, sintiéndome más sola que nunca. No se dio cuenta de mi dolor hasta que otro hombre empezó a ver lo que él se negaba a mirar. Y fue entonces, cuando sintió que podía perderme, que todo explotó de la forma más inesperada. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía removió el azúcar en su taza de café con una cucharilla de plata. El tintineo suave y repetitivo era el único sonido que rompía el pesado silencio del inmenso comedor. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo, iluminando una escena de opulencia tan perfecta que parecía sacada de una revista de decoración. La mesa de caoba para 12 personas, las sillas tapizadas en seda, la fruta fresca dispuesta en un cuenco de cristal tallado. Todo era impecable, todo menos la conexión entre las dos únicas personas que ocupaban aquel vasto espacio. Ricardo, su esposo desde hacía 5 años, estaba sentado en la cabecera opuesta de la mesa, pero su mente y su espíritu estaban a kilómetros de distancia, atrapados en la brillante pantalla de su teléfono. Llevaba puesto un traje a medida de color azul marino que acentuaba sus hombros anchos y su porte de hombre de negocios implacable. A sus 35 años, Ricardo Montero era la definición del éxito, inteligente, ambicioso y obscenamente rico. Había construido un imperio tecnológico desde cero y su rostro aparecía con frecuencia en las portadas de las revistas de finanzas. Pero para Sofía, ese rostro se había convertido en el de un extraño que compartía su cama, o más bien, el de alguien que ocupaba el otro lado de una cama king size que se sentía tan vacía como un desierto. Ella carraspeó, un intento tímido de atraer su atención. Ricardo, ¿has pensado en lo de la gala benéfica de la Fundación de Niños? Es este sábado, y me gustaría confirmar nuestra asistencia. Carmen, la organizadora, me ha llamado 3 veces. Él ni siquiera levantó la vista. Sus dedos se deslizaban por la pantalla con una agilidad hipnótica. Sí, claro. Confirma, murmuró, su voz desprovista de cualquier emoción o interés. El tono era el mismo que usaba para aprobar una transacción de bajo nivel. Pero, ¿podrás venir? Sé que tienes esa reunión con los inversores japoneses, insistió ella, anhelando un poco más que una respuesta monosilábica. Intentaré llegar. Si no puedo, ya sabes qué hacer. Sonríes, dices que me surgió un imprevisto de última hora y donas una cantidad generosa en nuestro nombre, replicó él, finalmente levantando la vista, pero sus ojos azules, fríos como el acero, no la miraron a ella, sino al espacio vacío sobre su cabeza. Sofía sintió la familiar punzada de decepción en el pecho. Siempre era lo mismo. Ella era la cara pública de su generosidad, la embajadora de la marca Los Montero, la anfitriona perfecta. Pero nunca era su compañera, nunca su confidente, nunca su prioridad. Se sentía como un objeto de lujo más en su colección, hermoso de ver pero fácil de ignorar. Entiendo, dijo ella en voz baja, la energía drenándose de su cuerpo. Se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo del café amargo. A sus 30 años, sentía que había envejecido 20 en los últimos 5. Había renunciado a su incipiente carrera como restauradora de arte para convertirse en la señora Montero. Convencida por las promesas de amor y una vida de ensueño que Ricardo le había susurrado al oído durante su vertiginoso noviazgo. Al principio, todo fue pasión y atención. Él la había perseguido con la misma tenacidad con la que cerraba un negocio, colmándola de regalos, viajes y halagos. Pero una vez que el anillo estuvo en su dedo, una vez que ella fue suya, la conquista terminó y él volvió su atención a su verdadero amor, su imperio. La puerta del comedor se abrió y por ella entró Daniel Soler, el mejor amigo y socio de Ricardo. Era tan alto como Ricardo, pero su complexión era más relajada, su sonrisa más fácil y sus ojos marrones, a diferencia de los de su amigo, siempre estaban llenos de una calidez genuina.
Llevaba unos vaqueros y una camisa informal, y el contraste con la rigidez de Ricardo era inmediato y abrumador. Buenos días, saludó Daniel con una sonrisa que alcanzó sus ojos. Espero no interrumpir. Ricardo, tenemos que revisar las proyecciones antes de la junta de las 10. Ricardo asintió, finalmente guardando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Justo a tiempo. Sírvele un café, Sofía. La orden fue casual, dicha sin mirarla, como si se dirigiera a un miembro del personal. Daniel frunció ligeramente el ceño, un gesto casi imperceptible, pero Sofía lo vio. Él siempre lo veía todo. Mientras ella se levantaba para servir el café, sintió la mirada de Daniel sobre ella. No era una mirada lasciva ni inapropiada, sino una de genuina observación. Él notaba el vestido de verano que llevaba, el modo en que se recogía el pelo, la tristeza velada en sus ojos. Ese color te sienta de maravilla, Sofía, dijo Daniel con voz suave, refiriéndose al azul celeste de su vestido. Te hace parecer una mañana de primavera. El cumplido la tomó por sorpresa. Un rubor cálido subió por sus mejillas. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así, algo personal, que no fuera un comentario genérico sobre su elegancia en un evento. Gracias, Daniel, respondió, y la sonrisa que le dedicó fue la primera sincera que había esbozado en toda la mañana. Ricardo los observó por un instante, un destello de algo parecido a la molestia cruzó su rostro antes de desaparecer. Deja las poesías, Daniel. Tenemos trabajo que hacer. Coge el café y vamos al despacho. Daniel no apartó la vista de Sofía mientras ella le entregaba la taza. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto fugaz pero que envió una pequeña corriente eléctrica a través de ella. Gracias, Sofía, repitió él, esta vez su voz más baja, más íntima, solo para ella. Se miraron por un segundo más de lo estrictamente necesario. En sus ojos, ella no vio a la esposa de su mejor amigo, vio a una mujer. Y esa simple validación se sintió como un vaso de agua en medio del desierto emocional en el que vivía. Ricardo carraspeó con impaciencia desde la puerta. Daniel, ahora. Daniel finalmente rompió el contacto visual y siguió a Ricardo fuera del comedor, dejando a Sofía sola de nuevo, pero esta vez, el silencio no se sentía tan pesado. El eco de la amabilidad de Daniel resonaba en la habitación, un pequeño bálsamo para su corazón herido. Se sentó y se dio cuenta de que su propio corazón latía un poco más rápido. Daniel era una constante en su vida, una presencia tranquilizadora en la órbita caótica de Ricardo. Siempre había sido amable, respetuoso, el amigo perfecto. Pero últimamente, su amabilidad se sentía diferente. Más profunda. Más personal. Y ella, hambrienta de cualquier migaja de afecto, se encontraba aferrándose a esos pequeños gestos como si fueran un salvavidas. Sabía que era peligroso. Sabía que él era el mejor amigo de su marido. Pero en su soledad, esa amistad era el único faro de luz. Aquella tarde, Sofía se refugió en el invernadero, un santuario de cristal y vegetación que había insistido en construir en un rincón de los vastos terrenos de la mansión. Era su único espacio personal, un lugar donde el control de Ricardo no llegaba. Allí, entre orquídeas exóticas y helechos frondosos, podía ser ella misma. Estaba trasplantando una pequeña camelia, sus manos cubiertas de tierra, cuando la puerta de cristal se deslizó para abrirse. Pensó que era uno de los jardineros. No te preocupes, yo me encargo de esto, dijo sin darse la vuelta. Lo sé. Siempre te encargas de todo lo que necesita cuidado y atención, respondió la voz cálida de Daniel. Sofía se giró, sorprendida. Daniel. Creía que ya te habías ido. Él sonrió, acercándose. ¿Y perderme la oportunidad de ver a la verdadera Sofía en su hábitat natural? Ni hablar. Ricardo tuvo que salir a una llamada urgente, así que tengo unos minutos libres. Se detuvo junto a ella, observando la delicadeza con la que manejaba la planta. Recuerdo que me contaste que querías ser restauradora de arte. Supongo que esto es parecido. Das nueva vida a cosas bellas que han sido descuidadas. Sus palabras la golpearon con una precisión dolorosa. Era exactamente así como se sentía.
A veces es más fácil cuidar de las plantas, confesó ella en un susurro. Ellas solo necesitan agua, sol y un poco de cariño. No te exigen que seas perfecta todo el tiempo. Daniel se inclinó, tomó un poco de tierra en sus dedos y la examinó. Las plantas también se marchitan si están en el ambiente equivocado, Sofía. Por muy fuerte que sea su raíz. Necesitan el equilibrio perfecto para florecer. Su mirada se encontró con la de ella, y de nuevo, sintió esa conexión, esa comprensión silenciosa que iba más allá de las palabras. Quizás yo estoy en el ambiente equivocado, se atrevió a decir, probando el sabor de esa verdad prohibida en sus labios. Daniel no respondió de inmediato. En su lugar, alargó una mano y, con una delicadeza infinita, apartó una mancha de tierra que ella tenía en la mejilla. Su pulgar rozó su piel, y el contacto fue tan tierno, tan íntimo, que Sofía contuvo el aliento. Fue un gesto simple, casi paternal, pero cargado de una electricidad que ninguno de los dos pudo ignorar. La piel de ella ardía donde él la había tocado. El ambiente se puede cambiar, dijo él finalmente, su voz un murmullo ronco. O se puede encontrar un rincón dentro de ese ambiente donde uno pueda respirar. Este invernadero es tu rincón, ¿verdad? Ella asintió, incapaz de hablar. La proximidad de él era abrumadora. Podía oler su loción de afeitar, una mezcla de sándalo y cítricos, tan diferente del aroma a dinero y poder que siempre rodeaba a Ricardo. Se quedaron así, en silencio, el aire denso de tensión y posibilidades no dichas. El ruido del coche de Ricardo llegando a la casa rompió el hechizo. Daniel se apartó bruscamente, como si lo hubieran quemado. Debo irme. La junta. Nos vemos en la gala, Sofía. Salió del invernadero con prisa, dejando a Sofía con el corazón desbocado y la mejilla todavía hormigueando por su roce. El sábado por la noche, la mansión era un hervidero de actividad. Estilistas, maquilladores y asistentes revoloteaban alrededor de Sofía, preparándola para la gala benéfica como si fuera una muñeca de porcelana. Había elegido un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a su figura y dejaba su espalda al descubierto. Era un vestido audaz, una elección consciente para tratar de capturar la atención de su esposo. Cuando estuvo lista, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era despampanante, una visión de elegancia y sofisticación. Pero sus ojos contaban una historia diferente, una de anhelo y fragilidad. Ricardo entró en la habitación mientras ella se ponía unos pendientes de diamantes. Se detuvo en la puerta, ajustándose los gemelos de su smoking. Ya casi es hora, dijo, su mirada recorriéndola de arriba a abajo con una aprobación impersonal, como si estuviera evaluando una obra de arte que acababa de adquirir. ¿Te ves bien? Ese vestido costó una fortuna, espero que impresione a la gente adecuada. Lo elegí para impresionarte a ti, Ricardo, respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. Él arqueó una ceja. Sofía, yo ya estoy impresionado. Eres mi esposa. Ahora, vamos. No quiero llegar tarde. La palabra impresionado sonaba vacía, un cumplido hueco que no tenía nada que ver con ella como mujer, sino con ella como un activo para su imagen pública. Durante el trayecto en el Rolls Royce con chofer, él no le dirigió la palabra, absorto de nuevo en su teléfono, dictando correos electrónicos a su asistente virtual. Sofía miró por la ventanilla las luces de la ciudad pasar como borrones, sintiendo una opresiva sensación de soledad. ¿Era así como pasaría el resto de su vida? ¿Siendo un accesorio silencioso y bellamente vestido? El salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad estaba deslumbrante. Lámparas de araña de cristal arrojaban una luz dorada sobre una multitud de personas ricas y poderosas. El aire zumbaba con conversaciones, risas y el tintineo de copas de champán. Tal como había predicho, Ricardo la soltó en cuanto pusieron un pie dentro. Ve a socializar con las esposas de los socios. Tengo que hablar con Alejandro Vega sobre el acuerdo de fusión. No hagas nada que me avergüence, le instruyó antes de desaparecer entre la multitud. No hagas nada que me avergüence. Las palabras resonaron en su cabeza como un insulto. ¿Creía que ella era una niña? Se recompuso,
forzando una sonrisa en sus labios y se dirigió al bar. Necesitaba algo que calmara los nervios y el nudo de rabia en su garganta. Mientras esperaba su copa, sintió una presencia a su lado. Permíteme. Un champán para la dama más hermosa de la sala. Era Daniel. Lucía increíblemente apuesto con un smoking negro que le sentaba a la perfección. Su sonrisa era genuina y sus ojos brillaban al mirarla. Daniel, me asustaste, dijo ella, sonriendo de verdad por primera vez en toda la noche. Un placer asustarte entonces, bromeó él, entregándole una copa de champán. ¿Disfrutando de la velada? Tanto como se puede disfrutar siendo un adorno, respondió ella con un toque de amargura que no pudo reprimir. Los ojos de Daniel se suavizaron con comprensión. No eres un adorno, Sofía. Eres la luz que ilumina este lugar. Ricardo puede estar ciego a veces, pero no creas que los demás no lo notan. Su voz era un bálsamo. Se quedaron charlando durante casi una hora. Él no le habló de negocios ni de acuerdos de fusión. Le preguntó por su fundación, por el libro que estaba leyendo, por sus planes para el invernadero. La escuchó con una atención tan intensa que Sofía se sintió, por primera vez en mucho tiempo, completamente vista. La orquesta comenzó a tocar un vals lento y melancólico. ¿Me concede esta pieza, señora Montero?, preguntó Daniel, extendiendo una mano con una elegancia de otra época. Sofía dudó un segundo, mirando instintivamente a su alrededor en busca de Ricardo. Pero él seguía al otro lado de la sala, inmerso en una conversación con un grupo de hombres de traje gris. ¿Por qué no?, dijo ella finalmente, aceptando su mano. La mano de Daniel era cálida y firme alrededor de la suya. La guió a la pista de baile y, con una mano en la parte baja de su espalda, la atrajo suavemente hacia él. El contacto era respetuoso, pero aún así, Sofía sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Se movían al compás de la música, encajando a la perfección. La cabeza de ella apenas llegaba al hombro de él. Por un momento, cerró los ojos y se permitió fingir. Fingir que era el brazo de su esposo el que la sostenía, que era él quien la miraba con esa adoración silenciosa, que era él quien la hacía sentir segura y deseada. Sofía, susurró Daniel cerca de su oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su cuello. ¿Estás bien? Ella abrió los ojos y lo miró. Sí. Es solo que, había olvidado lo que se sentía al bailar. No deberías olvidarlo. Mereces bailar todas las noches, respondió él, su mirada intensa y llena de un anhelo que reflejaba el de ella. Su mano en su espalda subió un poco, sus dedos acariciando su piel desnuda. El gesto fue sutil, pero increíblemente íntimo. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo eran ellos dos, la música y una conexión que se hacía más fuerte a cada segundo. Se miraron a los ojos, y Sofía supo, con una certeza aterradora, que Daniel sentía lo mismo que ella. Vio en su expresión el mismo anhelo, la misma soledad, el mismo deseo de algo más. La canción estaba llegando a su fin cuando, por encima del hombro de Daniel, Sofía vio a Ricardo. Estaba de pie junto a una columna, mirándolos. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos azules ya no eran fríos y distantes, sino que ardían con un fuego oscuro y posesivo que ella nunca había visto antes. No miraba a Daniel. Lo miraba a ella. La forma en que sonreía, la forma en que su cuerpo se relajaba en los brazos de otro hombre. El modo en que su espalda desnuda brillaba bajo las luces del salón y como la mano de Daniel descansaba sobre ella. La música terminó. Daniel se apartó lentamente, aunque sus manos seguían sosteniendo las de ella. Gracias por el baile, Sofía. Pero las palabras se perdieron para ella. Su atención estaba fija en su esposo, quien ahora caminaba hacia ellos con paso decidido, abriéndose paso entre la gente como un tiburón que ha olido sangre. Vaya, vaya, dijo Ricardo cuando llegó a su lado, su voz era un murmullo bajo y peligroso que solo ellos tres podían oír. ¡Qué escena tan conmovedora! Mi mejor amigo y mi esposa. Parecéis muy cómodos juntos. Daniel soltó inmediatamente las manos de Sofía. Ricardo, solo estábamos bailando. La orquesta estaba tocando.
Ah, la orquesta, replicó Ricardo, con una sonrisa sarcástica que no llegó a sus ojos. Puso una mano en la cintura de Sofía y la atrajo hacia él con una fuerza que la sorprendió. Su agarre era como el acero. Qué considerado de tu parte, Daniel, entretener a mi esposa mientras yo trabajo para mantener este estilo de vida que tanto disfrutamos todos. La humillación se apoderó de Sofía. La estaba tratando como a una niña caprichosa y a Daniel como a un empleado. No es necesario que seas grosero, Ricardo, intervino Daniel, su expresión endureciéndose. Solo ha sido un baile. Yo decido lo que es necesario y lo que no cuando se trata de mi esposa, espetó Ricardo, su mirada fulminando a Daniel. Luego se inclinó hacia el oído de Sofía, su aliento caliente y su voz un siseo venenoso. ¿Terminaste de hacer el ridículo o necesitas que te recuerde a quién perteneces? El Soc la dejó sin palabras. Lo miró, buscando un atisbo del hombre del que se había enamorado, pero solo encontró a un extraño celoso y posesivo. Sin decir una palabra más, Ricardo la tomó del brazo, su agarre era firme y no dejaba lugar a la protesta. Nos vamos, anunció, arrastrándola prácticamente fuera de la pista de baile y a través del salón. Sofía podía sentir las miradas curiosas de la gente sobre ellos. Le lanzó una última mirada de disculpa a Daniel por encima del hombro. Él la miraba con una mezcla de preocupación y rabia impotente. El viaje de vuelta a casa fue un infierno de silencio. Ricardo conducía él mismo esta vez, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. La tensión en el coche era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía miraba por la ventana, con el corazón martilleándole en el pecho, sin saber qué esperar. Cuando llegaron a la mansión, él detuvo el coche con un frenazo brusco frente a la entrada. Salió, rodeó el vehículo y le abrió la puerta con un gesto brusco. «Entra». Ella obedeció, sus piernas temblando. Entraron en el vestíbulo de mármol y él cerró la puerta de un portazo que resonó en toda la casa. Se quitó la chaqueta del smoking y la arrojó sobre una silla con violencia. Finalmente, se giró para enfrentarla. ¿Qué demonios fue eso, Sofía?, exigió, su voz resonando en el silencio. ¿De qué hablas?, susurró ella, aunque lo sabía perfectamente. ¿De qué hablo?, se rió él, una risa amarga y carente de humor. Hablo de ti, restregándote contra mi mejor amigo en medio de 100 personas. ¿Intentabas humillarme? ¿Es eso? Estaba bailando, Ricardo. Bailando. Algo que tú nunca haces conmigo. Algo para lo que nunca tienes tiempo, gritó ella, la adrenalina y la injusticia finalmente rompiendo sus cadenas de sumisión. La sorpresa cruzó el rostro de Ricardo. No estaba acostumbrado a que ella le levantara la voz. Ah, así que ese es el problema. ¿Tu marido trabaja demasiado y tú buscas consuelo en los brazos de otro hombre? ¡Qué cliché tan patético! Daniel es mi amigo. Es el único en esta maldita casa que me mira a los ojos, que me pregunta cómo estoy. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste, Ricardo? ¿Puedes siquiera recordar el color de mis ojos sin tener que mirarme? El desafío en sus palabras lo dejó sin aliento por un momento. Él se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que retroceder y su espalda chocó contra la pared fría. Él puso ambas manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaba tan cerca que podía ver cada matiz de ira en sus ojos azules. Sé perfectamente de qué color son tus ojos, gruñó, su voz profunda y vibrante. Son del color del mar antes de una tormenta. Y ahora mismo, veo una tormenta formándose en ellos. Su proximidad era sofocante, pero por primera vez, no era una presencia ausente. Era intensa, abrumadora. El hombre de negocios frío y calculador había desaparecido, reemplazado por algo mucho más primario y peligroso. La forma en que te miraba, como si quisiera devorarte. Y tú te derretías para él. No vuelvas a hacer eso nunca más, Sofía. ¿Me oyes? Nunca. Su aliento olía a whisky caro. Su cuerpo desprendía un calor que la envolvía. Era aterrador y, para su propia confusión, extrañamente excitante.
Había pasado tanto tiempo deseando cualquier tipo de reacción por su parte, que incluso su ira se sentía como una forma de atención. No puedes controlarme, Ricardo, dijo ella, aunque su voz temblaba. Puedo y lo haré, replicó él, su rostro a centímetros del de ella. Eres mía, Sofía. Mía. Y creo que es hora de que te lo recuerde. Antes de que pudiera procesar sus palabras, su boca se apoderó de la de ella. No fue un beso tierno ni amoroso. Fue un beso salvaje, posesivo, un acto de reclamación. Sus labios eran duros y exigentes, su mano se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás. Sofía se quedó paralizada por el shock, pero entonces, una parte de ella, la parte que había estado dormida y hambrienta durante años, respondió. Respondió al fuego, a la pasión cruda que él estaba desatando. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, una mezcla de ira, resentimiento y un deseo largamente reprimido. Sus manos subieron a su pecho, empujándolo, pero luego se aferraron a la tela de su camisa. El beso se profundizó, convirtiéndose en algo más que una batalla de voluntades. Se convirtió en una explosión de 5 años de frustración y distancia. Él la levantó como si no pesara nada y, sin romper el beso, la llevó escaleras arriba, hacia su dormitorio. La imagen de la mirada preocupada de Daniel pasó por la mente de Sofía como un relámpago, pero fue borrada por la intensidad del momento. Por primera vez en años, su marido la deseaba. No como un deber, no como una rutina, sino con una pasión desesperada nacida de los celos. Y mientras la depositaba en la cama y su cuerpo cubría el de ella, Sofía se sintió más confundida que nunca. ¿Era esto amor? ¿O era simplemente el orgullo herido de un hombre que no podía soportar la idea de perder lo que consideraba suyo? Y lo más aterrador de todo, ¿le importaba la diferencia en ese momento? Esa noche, Ricardo no fue el esposo distante y calculador que ella conocía. Fue un amante posesivo y ardiente, marcando su territorio, recordándole a ella y a sí mismo a quien pertenecía. Sus toques eran a la vez rudos y desesperados, sus palabras eran susurros roncos de posesión contra su piel. Y Sofía, atrapada en la tormenta, se dejó llevar, encontrando un amargo placer en ser finalmente el centro del universo de su esposo, aunque fuera por las razones equivocadas. A la mañana siguiente, despertó sola en la cama. El sol se filtraba por las cortinas y el otro lado de la cama estaba frío, la almohada apenas arrugada. Por un momento, pensó que lo había soñado todo. Pero entonces vio la camisa de Ricardo tirada en el suelo, y el recuerdo de la noche anterior la golpeó con toda su fuerza. Se levantó y se envolvió en una bata de seda. Bajó las escaleras y lo encontró en el comedor, exactamente en el mismo sitio que el día anterior, con un traje impecable y el teléfono en la mano. La esperanza que había florecido en su pecho durante la noche se marchitó instantáneamente. Nada había cambiado. Ricardo, dijo ella, su voz temblorosa. Él levantó la vista, y la frialdad en sus ojos la heló. No había rastro de la pasión de la noche anterior. Sofía. Buenos días. Le he pedido a María que te prepare el desayuno. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Después de anoche, preguntó ella, la incredulidad tiñendo su voz. Él dejó el teléfono sobre la mesa, un gesto deliberado. Anoche dejé claro mi punto. No toleraré que te comportes de esa manera con Daniel ni con ningún otro hombre. Fin de la discusión. Se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Para él, solo había sido una lección, una forma de restablecer su autoridad. No había sido sobre ellos, ni sobre reconectar. Había sido sobre el control. No soy una de tus empresas, Ricardo. No puedes simplemente hacer una adquisición hostil de mis emociones y esperar que siga como si nada. Una sombra de irritación cruzó su rostro. No seas dramática, Sofía. Simplemente estoy estableciendo los límites. Eres mi esposa, y espero un cierto nivel de lealtad. Yo he sido leal, exclamó ella. ¿Puedes decir tú lo mismo? Leal a mí, no a tu trabajo, no a tu imagen pública. ¿Has sido leal a nuestro matrimonio? Él se levantó, imponente. Mi trabajo nos da todo esto.
Mi trabajo es lo que te permite tener tus proyectos de caridad y tus invernaderos. Un poco de gratitud no estaría de más. La puerta principal se abrió en ese momento, y la voz de Daniel resonó en el vestíbulo. Ricardo, ¿estás listo? Tenemos que irnos si queremos evitar el tráfico. Daniel apareció en la puerta del comedor y se detuvo en seco al verlos. La tensión entre ellos era palpable. Su mirada pasó de la cara enfadada de Ricardo a los ojos llenos de lágrimas de Sofía. Vio el ligero temblor de su labio inferior, y su expresión se endureció. ¿Interrumpo algo?, preguntó, aunque era obvio que sí. Nada que te concierna, cortó Ricardo, tomando su maletín de una silla. Vamos. Pero Daniel no se movió. Su mirada estaba fija en Sofía. ¿Estás bien?, le preguntó a ella directamente, ignorando a Ricardo. El simple hecho de que se lo preguntara, de que viera su dolor, fue suficiente para que Sofía se rompiera. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ricardo vio la interacción, vio la lágrima, y una vena palpitó en su sien. Te he dicho que nos vamos, Daniel. Ahora. Se acercó a Daniel y le puso una mano en el hombro, empujándolo hacia la puerta. Pero Daniel se mantuvo firme, sin apartar los ojos de Sofía. Hablaremos después, le dijo a ella en voz baja. Ricardo finalmente lo arrastró fuera del comedor, y Sofía escuchó sus voces discutiendo en voz baja en el vestíbulo antes de que la puerta principal se cerrara. Se quedó sola en el silencio, la sensación de abandono más profunda que nunca. La noche anterior no había sido un nuevo comienzo. Había sido una advertencia. Y la amable pregunta de Daniel, un recordatorio de todo lo que le faltaba en su vida. Se secó las lágrimas con rabia. Ya no más. No iba a ser la víctima pasiva en su propia vida. Ricardo había despertado algo en ella con sus celos, un fuego. Y ella no iba a dejar que se apagara. Si él quería controlarla, iba a descubrir que la mujer sumisa que había ignorado durante años había empezado a desaparecer, y en su lugar estaba naciendo alguien mucho más fuerte. Alguien que ya no tenía miedo de luchar por su propia felicidad, incluso si eso significaba desafiar al hombre al que había prometido amar para siempre. Ese día, en lugar de quedarse en casa, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Fue al almacén donde guardaba sus viejas cosas y desempolvó sus herramientas de restauración de arte. Encontró un pequeño lienzo que había comprado y nunca usado. Y empezó a pintar. No pintó flores ni paisajes. Pintó una jaula de oro, y dentro de ella, una sombra de mujer con unos ojos que gritaban. Y mientras pintaba, sintió una fuerza crecer dentro de ella. Ricardo había iniciado una guerra por posesión, pero ella iba a convertirla en una guerra por su propia alma. Y no estaba segura de quién iba a ganar. La jornada que siguió a esa mañana explosiva fue una extraña danza de distancia y tensión. Ricardo se sumergió en su trabajo con una ferocidad renovada, como si quisiera construir un muro de cifras y contratos a su alrededor. Sin embargo, algo había cambiado de forma irrevocable. Ya no era la indiferencia glacial de antes. Ahora, cuando estaba en casa, Sofía sentía sus ojos sobre ella. Lo sorprendía mirándola desde el umbral de una puerta, con el ceño fruncido, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complejo al que le faltaban piezas. No intentó tocarla de nuevo, pero la atmósfera en la mansión estaba cargada de la electricidad de su pasión frustrada y su rabia latente. Sofía, por su parte, se aferró a su nuevo propósito como a un ancla en medio de la tormenta. Cada día, pasaba horas en el estudio improvisado que había montado en una de las habitaciones de invitados. El olor a trementina y óleo se convirtió en su perfume, y el acto de crear, en su liberación. El cuadro de la jaula de oro ya estaba terminado, apoyado contra una pared, un recordatorio crudo y poderoso de su realidad. Ahora trabajaba en algo diferente, un paisaje marino azotado por una tormenta, donde un único faro arrojaba un haz de luz desafiante contra la oscuridad. Era un autorretrato de su alma. Una semana después de la gala, mientras Sofía lijaba un viejo marco de madera que había encontrado en el ático, su teléfono vibró sobre la mesa. Era Daniel. Su corazón dio un vuelco. Dudó en contestar, la advertencia de Ricardo resonando en sus oídos.
Pero la necesidad de escuchar una voz amiga era más fuerte que el miedo. Descolgó la llamada. Sofía, ¿estás bien? He estado preocupado, dijo él, su voz era un bálsamo de calma. Hola, Daniel. Estoy bien. Solo, ocupada, respondió ella, mirando nerviosamente hacia la puerta. Sé que no es asunto mío, pero te vi ese día, y no parecías bien. Ricardo ha estado insoportable en la oficina, más tenso de lo normal. Solo quiero que sepas que si necesitas hablar, o cualquier cosa, estoy aquí. Lo aprecio, Daniel. De verdad, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Significa mucho para mí. Me importas, Sofía. Siempre me has importado, confesó él, su voz apenas un susurro. Más de lo que crees. El silencio que siguió a esa declaración estuvo cargado de todo lo que no podían decir. Sofía sabía que estaban cruzando una línea peligrosa, pero el calor que esas palabras extendieron por su pecho era demasiado adictivo como para rechazarlo. Tengo que irme, Daniel, dijo finalmente, aunque no quería colgar. Cuídate mucho, por favor, pidió él antes de que terminara la llamada. Sofía se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Las palabras de Daniel eran una caricia para su alma herida, pero también una complicación que no sabía cómo manejar. Esa noche, durante la cena, Ricardo pareció notar su distracción. ¿En qué piensas?, preguntó de repente, interrumpiendo un silencio que había durado 20 minutos. En nada importante, mintió ella. Él dejó los cubiertos a un lado. He estado pensando. Llevamos mucho tiempo sin pasar tiempo de calidad juntos. He despejado mi agenda para este fin de semana. Nos vamos a la Casa del Lago. La Casa del Lago era su refugio, un lugar donde habían pasado los primeros meses de su matrimonio, llenos de promesas y pasión. Hacía años que no iban. La propuesta la dejó atónita. ¿El fin de semana? Pero tienes esa videoconferencia con Shanghái. La cancelé, dijo él, como si fuera la cosa más simple del mundo. Quiero que estemos solos. Tú y yo. Como antes. La idea era a la vez tentadora y aterradora. ¿Era un gesto de paz? ¿O una estrategia para aislarla y controlarla mejor? A pesar de sus dudas, una pequeña parte de ella, la parte que todavía recordaba al hombre del que se había enamorado, sintió una punzada de esperanza. De acuerdo, aceptó. El viernes por la tarde, mientras el coche de Ricardo se deslizaba por la carretera que serpenteaba a través de bosques frondosos, Sofía sintió una mezcla de nostalgia y aprensión. El aire olía a pino y a tierra húmeda, olores que la transportaban a una época más feliz. Ricardo, sorprendentemente, no tocó su teléfono. Mantuvo ambas manos en el volante e incluso intentó iniciar una conversación. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos? Te caíste al lago tratando de coger una ninfa acuática y tuve que saltar vestido para sacarte. Sofía sonrió ante el recuerdo. Y te enfadaste porque arruinaste tu reloj de edición limitada. El reloj era reemplazable. Tú no, dijo él en voz baja, mirándola de reojo. El comentario la desarmó. Era la cosa más parecida a algo tierno que le había dicho en años. La casa era tan hermosa como la recordaba, una construcción moderna de madera y cristal enclavada en la orilla de un lago sereno y azul. El silencio era casi absoluto, roto solo por el canto de los pájaros. Ricardo llevó sus maletas al interior y luego se giró hacia ella en el salón. He pedido que llenen la despensa. No tenemos que salir para nada. Solo nosotros. La intensidad de su mirada la hizo sentir incómoda. Voy a deshacer la maleta, murmuró, necesitando un poco de espacio. Mientras guardaba su ropa en el armario de la espaciosa habitación con vistas al lago, Ricardo apareció en el umbral. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola. ¿Por qué me tienes miedo, Sofía? No te tengo miedo, mintió ella. Lo haces. Desde la otra noche. Me miras como si fuera a estallar en cualquier momento. Quizás es porque estallaste, replicó ella, girándose para enfrentarlo. Él se acercó a ella lentamente, con pasos medidos. Estallé porque te vi con él.
Porque la idea de que otro hombre te toque, te haga sonreír de esa manera, me vuelve loco. ¿No lo entiendes? Estaba de pie frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Lo que no entiendo es por qué te importa ahora, Ricardo. Cuando durante años no te ha importado si sonreía o lloraba. Sus ojos se oscurecieron. Siempre me ha importado. Que no lo demostrara no significa que no lo sintiera. Puso una mano en su brazo, sus dedos trazando círculos suaves sobre su piel. Echo de menos a mi esposa. Echo de menos a la mujer que se reía de mis chistes malos y que me esperaba despierta solo para hablar 5 minutos sobre nuestro día. Las lágrimas picaron en los ojos de Sofía. Esa mujer se cansó de esperar en la oscuridad, Ricardo. Se cansó de ser la última en tu lista de prioridades. Quiero cambiar eso, susurró él, su otra mano subiendo para acunar su rostro. Su pulgar acarició su pómulo. Déjame demostrártelo este fin de semana. Déjame recordarte por qué te casaste conmigo. Se inclinó y la besó. Esta vez no fue un beso de ira ni de posesión. Fue un beso lento, tierno, casi vacilante, como si temiera que ella lo rechazara. Y por un instante, Sofía se dejó llevar. El sabor de sus labios era familiar y extrañamente reconfortante. Respondió al beso, sus manos subiendo a su pecho. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado. Él la atrajo contra su cuerpo, su mano deslizándose por su espalda. Sofía sintió el latido acelerado de su corazón contra el de ella. Podía sentir el deseo en él, pero esta vez estaba mezclado con algo más, una vulnerabilidad que nunca le había mostrado. Sofía, gimió contra sus labios, eres tan hermosa. Te he extrañado tanto. Sus palabras, su toque, estaban derritiendo las defensas que tanto le había costado construir. La guió hacia la cama y la depositó suavemente sobre el edredón. Se cernió sobre ella, sus ojos azules recorriendo su rostro con una adoración que la dejó sin aliento. Dime que tú también me has extrañado, le suplicó, su voz ronca de emoción. Ella quería decirlo, pero las palabras no salieron. El recuerdo de años de abandono era una barrera demasiado alta. Al ver su duda, él pareció entender. No la presionó. En cambio, se limitó a besarla de nuevo, un beso largo y profundo que hablaba de arrepentimiento y anhelo. Esa tarde hicieron el amor. Fue diferente a la noche de la gala. Fue lento, íntimo, un intento desesperado de reconectar. Ricardo exploró su cuerpo como si lo estuviera descubriendo por primera vez, susurrando lo mucho que la deseaba, lo suave que era su piel, como su olor lo enloquecía. Sofía, hambrienta de afecto, se permitió disfrutar del momento, de la sensación de ser deseada y adorada por el hombre que amaba, o al menos, al que una vez había amado con todo su corazón. Después, se quedaron abrazados en silencio mientras el sol se ponía sobre el lago, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Sofía se sentía en una encrucijada. ¿Podía ser este un nuevo comienzo? ¿Había despertado realmente a su marido? ¿O era solo un espejismo, una reacción temporal a una amenaza percibida? Al día siguiente, la atmósfera seguía siendo de una paz precaria. Dieron un paseo por el bosque, se tomaron de la mano e incluso se rieron de algunas anécdotas del pasado. Ricardo parecía esforzarse de verdad. Dejó su teléfono en la casa y le prestó toda su atención. Por la tarde, mientras Sofía leía en el porche y Ricardo preparaba la barbacoa para la cena, su teléfono, que había dejado olvidado en la mesita de centro del salón, sonó. Ricardo estaba dentro buscando unas especias y lo cogió instintivamente. Sofía lo vio desde fuera a través del ventanal. Vio cómo miraba la pantalla y cómo su expresión cambiaba. La máscara de marido atento se desvaneció, reemplazada por la de un depredador helado. Contestó la llamada. Sofía no podía oír la conversación, pero vio cómo la mandíbula de Ricardo se tensaba. Tras unos segundos, colgó bruscamente y se quedó mirando el teléfono en su mano. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal. La mirada que le dirigió fue tan fría y acusadora que un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Supo, sin ninguna duda, que quien había llamado era Daniel.
Ricardo salió al porche, moviéndose con una calma aterradora. En su mano no sostenía el teléfono de ella, sino el suyo. Se me olvidó una cosa en la oficina. Así que llamé a mi socio para que me la buscara. Pero mi socio, mi mejor amigo, no estaba en la oficina en un sábado por la tarde. ¿Sabes dónde estaba, Sofía? Ella no respondió, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Estaba conduciendo. Y estaba preocupado porque tú no le contestabas al teléfono. Me preguntó si estabas bien, si yo te había dejado en paz. A mí. Tu marido. Su voz, que había empezado baja, subió de volumen con cada palabra. ¿Qué clase de relación tenéis vosotros dos para que él se sienta con el derecho de llamarte un sábado? ¿Para qué se preocupe por si tu marido te trata bien? Es mi amigo, Ricardo. Se preocupa por mí, algo que tú no habías hecho en años, se defendió ella, poniéndose de pie. Amigo, se burló él. No me tomes por estúpido. Los amigos no se miran como él te mira a ti. Como si fueras un trozo de carne. Y tú tampoco le miras como a un amigo. Lo vi en la gala. Lo vi en tus ojos. Estabas dispuesta a entregárselo todo allí mismo. Eso no es verdad y lo sabes, gritó ella, el horror y la rabia mezclándose en su interior. Tú eres el que me ignoró, el que me hizo sentir invisible. Daniel fue el único que me vio. Claro que te vio. Y vio a la esposa aburrida y vulnerable de un hombre rico. Un blanco fácil, rugió él, acercándose a ella hasta que casi se tocaban. La paz del fin de semana se había hecho añicos. El monstruo celoso había vuelto, más feo y más enfadado que nunca. No tienes ni idea de lo que hablas. Mides a todo el mundo con tu propia vara retorcida. Crees que todo es una transacción, una conquista. Daniel es una buena persona. Algo que tú ya no recuerdas cómo ser. La bofetada resonó en el aire tranquilo del lago. La mano de Ricardo había impactado contra su mejilla con una fuerza que la hizo tambalearse. El shock fue tan absoluto que por un momento el mundo se quedó en silencio. El único sonido era su propia respiración entrecortada y el zumbido en sus oídos. Se llevó una mano a la mejilla, que ardía y palpitaba. Miró a Ricardo, y lo que vio en sus ojos no fue solo rabia, sino también un destello de horror ante lo que acababa de hacer. Él miró su propia mano como si no la reconociera. Sofía, tartamudeó, dando un paso hacia ella. Ella retrocedió instintivamente, levantando una mano para detenerlo. No, susurró ella, su voz temblando, pero con una firmeza de acero. No te atrevas a tocarme. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y de una claridad absoluta y dolorosa. Todo el fin de semana, toda su esperanza, había sido una mentira. La ternura, los besos, las promesas silenciosas, todo se había evaporado con el impacto de su mano. Lo único que quedaba era la fea y desnuda verdad, su amor no era amor, era posesión. Su pasión no era deseo por ella, era un orgullo herido. Nunca pensé que serías capaz de esto, Ricardo, dijo ella, su voz ganando fuerza. De humillarme, sí. De ignorarme, por supuesto. Pero de ponerme una mano encima. Fue un error, Sofía, no quería, intentó excusarse él, su rostro pálido de arrepentimiento. No, no fue un error, lo interrumpió ella. Fue una elección. Elegiste dejar que tu rabia y tus celos te convirtieran en esto. Y yo elijo no quedarme a verlo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Ricardo solo en el porche. Fue directamente a la habitación y cogió su bolso. No hizo la maleta. No cogió nada más. Cada objeto en esa casa se sentía contaminado. Buscó las llaves del segundo coche, el todoterreno que siempre dejaban allí, y las encontró en el cuenco junto a la puerta. Ricardo entró corriendo cuando la escuchó abrir la puerta principal. Sofía, ¿qué haces? No puedes irte. Estamos en medio de la nada. Encontraré el camino, dijo ella, sin mirarlo. Él la agarró del brazo. Por favor, hablemos.
Lo siento, joder, lo siento de verdad. No volverá a pasar. Sofía finalmente lo miró a los ojos, y la frialdad en su mirada lo hizo retroceder. Tienes razón. No volverá a pasar. Porque se acabó, Ricardo. Tiró de su brazo para liberarse de su agarre y caminó hacia el coche. Él la siguió, suplicando, prometiendo, maldiciendo, pero sus palabras eran solo ruido para ella. Se subió al coche y lo arrancó. Mientras se alejaba por el camino de grava, vio a su marido por el espejo retrovisor, de pie en medio del camino, una figura solitaria y desesperada viendo como su mundo, el mundo que había dado por sentado, se desmoronaba por su propia mano. La imagen no le produjo ninguna satisfacción. Solo un profundo y abrumador vacío. Condujo durante horas, sin rumbo fijo, las lágrimas cegando su visión. No lloraba por el hombre que había dejado atrás, sino por la mujer que había sido, la que había creído en cuentos de hadas y había esperado pacientemente a que su príncipe la rescatara. Esa mujer había muerto en el porche de la casa del lago. Y al volante de ese coche, alejándose de su vida, una nueva mujer estaba naciendo. Una mujer que había aprendido de la peor manera posible que la única persona que podía rescatarla era ella misma. Finalmente, detuvo el coche en el aparcamiento de un motel de carretera anónimo. Reservó una habitación bajo un nombre falso y pagó en efectivo. Dentro de la habitación impersonal y limpia, se miró en el espejo del baño. La marca roja en su mejilla ya se estaba convirtiendo en un moretón violáceo. Era la prueba física de la herida emocional que había estado supurando durante años. No, Ricardo no la había amado. Simplemente se había negado a que fuera de nadie más. Esa noche, por primera vez, Sofía no soñó con su marido ni con una vida perfecta. Soñó con el mar embravecido de su cuadro, pero esta vez, ella no era la luz del faro. Era el propio mar, salvaje, indomable y finalmente libre. Y en medio de esa libertad recién descubierta, solo había una pregunta que importaba, ¿y ahora qué? Su vida como la conocía había terminado. No tenía un plan, apenas tenía dinero en su bolso y el hombre más poderoso de la ciudad era ahora su enemigo. Pero por primera vez en 5 años, Sofía sentía que tenía el control de su propio destino. Y aunque el miedo era una bestia helada en su estómago, también sentía una chispa de algo más. Esperanza. Era una chispa pequeña, frágil, pero era suya. Y estaba dispuesta a protegerla con su vida. El motel olía a desinfectante barato y a sueños rotos, pero para Sofía, era un palacio de libertad. Pasó la primera noche sentada en el borde de la cama, viendo el amanecer a través de las cortinas de poliéster, con el móvil apagado sobre la mesita de noche. Sabía que estaría inundado de llamadas y mensajes de Ricardo, quizás incluso de Daniel, pero no se sentía con fuerzas para enfrentarse a ninguno de los dos. El hematoma en su mejilla era un recordatorio constante y doloroso de la línea que se había cruzado, una línea que convertía el camino de vuelta en un abismo imposible de salvar. Necesitaba un plan, una estrategia para una vida que jamás había imaginado. El dinero era su primer y más grande problema. Aunque había vivido rodeada de una riqueza inimaginable, apenas tenía acceso a ella. Las cuentas bancarias eran conjuntas, las tarjetas de crédito estaban a nombre de Ricardo. Su esposo controlaba cada aspecto financiero de sus vidas con la misma precisión con la que dirigía su empresa. Revisó su cartera y encontró poco más de $300 en efectivo, una cantidad insignificante que apenas le alcanzaría para unos días más de motel y gasolina. La ironía era cruel, estaba huyendo de una jaula de oro solo para encontrarse en una jaula de pobreza. La primera llamada que hizo fue a su única familia, su hermana menor, Lucía, que vivía en una pequeña ciudad costera a unas 6 horas de distancia. Eran polos opuestos. Mientras Sofía siempre había sido la soñadora y romántica, Lucía era pragmática, con los pies firmemente plantados en la tierra, y nunca le había gustado Ricardo. Había visto a través de su fachada encantadora desde el principio. Lucy, soy yo, dijo Sofía cuando su hermana contestó al teléfono, su voz sonaba extraña y ronca a sus propios oídos. Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Sofía. ¿Estás bien? Te llamé la semana pasada y no me devolviste la llamada.
No, Lucy. No estoy bien, confesó, y las palabras abrieron la presa. Le contó todo, la indiferencia, los celos, la violencia, la huida. Lucía escuchó en silencio, sin interrumpir, permitiéndole vaciar todo el veneno acumulado durante años. Cuando Sofía terminó, la voz de su hermana era firme y desprovista de cualquier juicio. Coge tu coche y ven aquí. Ahora mismo. Te enviaré mi dirección. Aquí estarás a salvo. El alivio que sintió Sofía fue tan inmenso que casi la hizo caer de rodillas. Por primera vez en 24 horas, tenía un destino, un refugio. Mientras tanto, en la mansión, el infierno personal de Ricardo apenas comenzaba. Había vuelto de la casa del lago a la mañana siguiente, esperando encontrar a Sofía allí, quizás arrepentida. Pero la casa estaba silenciosa y vacía. Su ropa seguía en los armarios, sus cosas en el baño. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo el alma de la casa. Llamó a su móvil cientos de veces, solo para ser enviado al buzón de voz. Su desesperación se convirtió rápidamente en una furia fría y calculadora. Si ella no quería ser encontrada, él la encontraría. Movilizó a su equipo de seguridad, hombres eficientes y discretos que normalmente usaba para investigaciones corporativas, y les dio una única instrucción: encontrar a su esposa. Paralelamente, tuvo que enfrentarse a Daniel. Su socio apareció en la oficina el lunes por la mañana, con el rostro sombrío. He estado llamando a Sofía todo el fin de semana, Ricardo. No contesta. ¿Qué ha pasado?, preguntó, cerrando la puerta del despacho. Eso no es de tu incumbencia, espetó Ricardo, su mirada era una advertencia. Sí que lo es cuando la última vez que la vi estaba llorando por tu culpa, insistió Daniel, su calma habitual sustituida por una determinación feroz. Quiero saber que está bien. ¿Ahora te preocupas por su bienestar? Después de que has estado merodeando a su alrededor como un lobo esperando a que el pastor se distraiga, acusó Ricardo, levantándose de su silla. Daniel no retrocedió. La única razón por la que un lobo se acerca es porque el pastor ha dejado a la oveja sola en el bosque para que muera de frío. Tú no la has visto, Ricardo. No de verdad. Te preocupaste por ella en el momento en que pensaste que podías perderla, no antes. Es tu orgullo el que está herido, no tu corazón. El golpe verbal dio en el blanco. Ricardo se quedó sin palabras por un momento, la verdad de las palabras de Daniel resonando en el despacho. Has terminado, siseó. Apenas he empezado. Si le has hecho daño, Ricardo, si ese hematoma que vi empezar a formarse en su alma se ha convertido en algo físico, te juro que... Fuera, rugió Ricardo, señalando la puerta. Fuera de mi oficina. Me iré. Pero esto no ha terminado. Si me entero de que estás sufriendo por tu culpa, nuestro negocio y nuestra amistad habrán terminado para siempre. Daniel salió, dejando a Ricardo temblando de rabia, no solo hacia su amigo, sino hacia la insoportable verdad que éste le había arrojado a la cara. Sofía llegó al modesto apartamento de Lucía al anochecer. Su hermana la recibió con un abrazo apretado y sin preguntas. Simplemente la condujo adentro, le preparó un té caliente y la sentó en el sofá. El apartamento de Lucía era pequeño pero acogedor, lleno de libros, plantas y el olor a pintura, ya que trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Era un mundo completamente diferente a la mansión fría y estéril que Sofía había llamado hogar. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Duerme, come, llora, grita. Haz lo que necesites para sanar, le dijo Lucía, sentándose a su lado y poniéndole una manta sobre los hombros. Gracias, susurró Sofía, sintiéndose por primera vez en años genuinamente cuidada. Los siguientes días fueron un borrón de sueño y lágrimas. Sofía dormía en el pequeño cuarto de invitados, despertando a menudo de pesadillas en las que revivía el sonido de la bofetada y la mirada fría de Ricardo. Lucía le dio espacio, pero también se aseguró de que comiera y la animaba a dar pequeños paseos por la playa cercana. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se convirtió en una terapia, un ritmo constante que parecía limpiar el caos de su mente. Una semana después, Sofía empezó a sentirse más fuerte.
La hinchazón de su mejilla había desaparecido, aunque la herida interior seguía allí, tierna y dolorosa. Necesito encontrar un trabajo, le anunció a Lucía una mañana mientras desayunaban. No puedo vivir de ti para siempre. Lucía asintió, comprensiva. ¿Qué quieres hacer? Tus habilidades de restauración son excepcionales, pero en esta ciudad no hay muchos museos. No tiene que ser eso. Puedo hacer cualquier cosa. Fui camarera en la universidad. Puedo limpiar, ordenar. Lo que sea con tal de tener mi propio dinero, mi propia independencia, dijo Sofía con una nueva determinación en su voz. Su primera incursión en el mundo laboral fue un duro despertar. En todas partes le pedían referencias, experiencia reciente. La señora Montero no tenía currículum. La filantropía y la organización de galas no contaban como experiencia laboral para la dueña de una cafetería o el gerente de una tienda. Tras días de rechazos, la frustración empezó a hacer mella. Una tarde, sentada en un banco frente al mar, Sofía sintió la desesperación acechándola de nuevo. Fue entonces cuando vio a una anciana luchando por llevar varias bolsas pesadas de la compra. Sin pensarlo dos veces, corrió a ayudarla. La mujer, llamada Elvira, era la dueña de una pequeña librería de segunda mano, un lugar encantador y abarrotado de volúmenes con historias propias. Agradecida, invitó a Sofía a tomar un té en la trastienda. Charlaron durante más de una hora, y Sofía, por primera vez, se abrió a una extraña, contándole una versión editada de su historia, un mal divorcio, la necesidad de empezar de cero. Elvira, una viuda con ojos sabios y amables, escuchó con atención. Al final, le hizo una oferta. No puedo pagarte mucho. Apenas saco para mantenerme. Pero siempre necesito ayuda para clasificar, limpiar los libros. A veces, los libros llegan en mal estado, con las tapas rotas, las páginas sueltas. Necesitan a alguien con manos cuidadosas. Sofía la miró, con los ojos muy abiertos. Quiero decir que te ofrezco un trabajo. Mal pagado, polvoriento, pero es un comienzo, sonrió Elvira. Sofía sintió que las lágrimas brotaban de nuevo, pero esta vez eran de gratitud. El trabajo en la librería El Rincón del Lector se convirtió en su santuario. Pasaba horas rodeada del olor a papel viejo y tinta, un aroma que la calmaba y la centraba. El trabajo era metódico y le permitía mantener su mente ocupada. Y, como había predicho Elvira, muchos libros necesitaban reparación. Usando herramientas improvisadas y técnicas que recordaba de sus años de estudio, Sofía empezó a devolverles la vida. Reparaba lomos rotos, pegaba páginas sueltas, limpiaba cubiertas manchadas. Era un trabajo que amaba, un eco de su antigua pasión. Estaba restaurando esos libros olvidados, y en el proceso, se estaba restaurando a sí misma. Un día, mientras estaba concentrada en reparar la encuadernación de un antiguo libro de poemas, sonó la campanilla de la puerta de la librería. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Daniel estaba de pie en la entrada, mirándola con una expresión de inmenso alivio. Se quedó paralizada. ¿Cómo la había encontrado? ¿La había enviado Ricardo? Él pareció leer el miedo en sus ojos. Sofía. Tranquila. No estoy aquí para hacerte daño. No se lo he dicho a Ricardo. Dio un paso adelante, levantando las manos en señal de paz. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo articular. No fue fácil. Ricardo te está buscando por todas partes, tiene a gente investigando. Supuse que buscarías a tu hermana. He tardado casi 2 semanas en encontrar su dirección sin que Ricardo se entere. He estado viniendo a esta ciudad los últimos 2 días, preguntando discretamente, hasta que el dueño de la cafetería de enfrente me dijo que una mujer nueva que encajaba con tu descripción trabajaba aquí. Se acercó al mostrador, su mirada recorriendo el pequeño espacio. He estado tan preocupado. Cuando vi cómo te trató, he estado atormentado, imaginando lo peor. Sus ojos se posaron en la tenue decoloración que aún quedaba en su mejilla, y su expresión se endureció. Te pegó, ¿verdad? Ese día en el lago. Sofía bajó la mirada, asintiendo levemente. Un sonido ahogado de rabia escapó de los labios de Daniel.
Dio la vuelta al mostrador y, antes de que ella pudiera reaccionar, la envolvió en sus brazos. Fue un abrazo protector, desesperado, un anclaje en su mundo caótico. Sofía se derrumbó contra él, sollozando, el último vestigio de su fuerza desmoronándose ante su amabilidad. Lo siento tanto, Sofía. Siento no haber hecho más. Siento no haberte sacado de allí antes, susurró él, su rostro enterrado en su cabello. No es tu culpa, logró decir ella entre sollozos. Se quedaron así un largo rato, hasta que sus lágrimas se calmaron. Daniel la soltó suavemente, pero mantuvo sus manos en sus brazos, como si temiera que desapareciera de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Él no se va a rendir. Conozco a Ricardo. Te considera su posesión. Hará lo que sea para recuperarte. No voy a volver. Nunca, dijo ella, su voz firme. Empezaré el proceso de divorcio. Él lo convertirá en un infierno. Te dejará sin nada, intentará destrozarte en los tribunales. Que lo intente, replicó ella, con un fuego en la mirada que Daniel nunca había visto. Ya no tengo nada que perder. Y por primera vez, me siento libre. La admiración en la mirada de Daniel era evidente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y no estás sola en esto. Te ayudaré. No, Daniel. No puedes. Él es tu socio, tu mejor amigo. Era mi mejor amigo. No puedo ser amigo de un hombre que le hace esto a la mujer que... Se detuvo, la palabra prohibida colgando en el aire entre ellos. A la mujer que se suponía que debía proteger, terminó él, en un tono más neutro, pero ambos sabían lo que casi había dicho. Justo en ese momento, la campanilla volvió a sonar. Una figura alta y oscura se recortaba contra la luz de la entrada. Ambos se giraron. Ricardo estaba allí. No había rabia en su rostro. Solo un cansancio profundo y una expresión de dolor que Sofía no reconoció. Sus ojos se fijaron en las manos de Daniel, todavía en los brazos de Sofía. Su mirada se endureció al instante. El investigador privado que había contratado le había informado de la presencia de Daniel en la ciudad solo una hora antes. Ricardo había volado en su helicóptero privado, la rabia y el pánico dándole alas. Verlos juntos era la confirmación de sus peores temores. Así que aquí estabas, dijo Ricardo, su voz era un murmullo helado que cortaba el aire polvoriento de la librería. Y por supuesto, con él. ¡Qué predecible! Ricardo, déjala en paz, intervino Daniel, colocándose ligeramente delante de Sofía, en un gesto protector. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Defenderla? ¿De su marido? El único del que necesita protección aquí eres tú, traidor. Caminó hacia ellos, su presencia poderosa llenando el pequeño local. Elvira salió de la trastienda, alertada por las voces. Disculpen, ¿hay algún problema? Ningún problema, señora. Solo he venido a llevarme a mi esposa a casa, dijo Ricardo, sin apartar la mirada de Sofía. No voy a ir a ninguna parte contigo, Ricardo, dijo Sofía, su voz temblaba pero era firme. Se apartó de Daniel para enfrentar a su marido. Nuestro hogar ya no existe. Tú lo destruiste. Él ignoró sus palabras y miró su entorno con desdén. ¿Así que esto es lo que prefieres? ¿Un cuchitril polvoriento en un pueblo olvidado? ¿Es esto por lo que me has dejado? He dejado la mentira en la que vivíamos, no una casa. Aquí tengo paz. Algo que tu dinero nunca pudo comprar. Y tienes a tu amante para hacerte compañía, ¿verdad?, espetó él, sus ojos llameando de celos. Y basta, Ricardo, exclamó Daniel. No la insultes. Has venido hasta aquí, así que habla como un ser humano, no como un animal herido. Ricardo se giró hacia Daniel. Tú y yo hablaremos después. Y créeme, no te va a gustar. Luego, se volvió hacia Sofía de nuevo, su expresión cambiando, la ira dando paso a un atisbo de la desesperación que lo consumía. Sofía, por favor. Vuelve a casa. Cometí un error, el peor error de mi vida. No soy nada sin ti. La casa es solo un edificio, mi empresa es solo un negocio. Tú eres mi vida.
Me di cuenta demasiado tarde, pero me he dado cuenta. Le tendió la mano, su gesto era una súplica. Por favor. Dame una oportunidad para arreglarlo. Haré lo que sea. Sofía miró la mano extendida. Era la misma mano que la había golpeado. Miró su rostro y, por primera vez, vio las grietas en la máscara de poder, vio al hombre asustado que había debajo. Una parte de ella, una parte diminuta y masoquista, se sintió tentada. El camino de vuelta era conocido, el camino hacia adelante era un abismo de incertidumbre. Miró a Daniel, que la observaba con el corazón en un puño, su expresión diciéndole que apoyaría cualquier decisión que tomara. Luego, pensó en el sonido de las olas, en el olor de los libros viejos, en la simple y pura alegría de reparar una página rota. Pensó en la mujer que estaba empezando a ser. Y tomó una decisión. No, Ricardo, dijo, su voz clara y sin temblor. Tu oportunidad se acabó en el momento en que levantaste la mano contra mí. Quiero el divorcio. La palabra resonó en la pequeña librería, final y absoluta. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de dolor y rabia. Retiró la mano y la cerró en un puño. Si eso es lo que quieres. Dijo, su voz peligrosamente baja. Pero que te quede una cosa clara, Sofía. No te lo pondré fácil. Lucharé por cada centavo, por cada activo. Te dejaré en la calle, con nada más que tu supuesta paz y tú, consolador. Su mirada venenosa se dirigió a Daniel. Vas a lamentar el día que decidiste cruzarte en mi camino. Los dos. Se dio la vuelta y salió de la librería, dando un portazo que hizo temblar los libros en las estanterías. El silencio que dejó atrás era pesado y ominoso. La guerra acababa de ser declarada. Sofía se apoyó en el mostrador, las piernas le fallaban. Daniel se acercó a ella, pero no la tocó. Va a cumplir su amenaza, susurró ella. No te dejará en paz. Entonces lucharemos, respondió Daniel, su voz era una roca de certeza en el mar de su miedo. No estarás sola. Te lo prometí. Sofía lo miró, a este hombre que había arriesgado su carrera y su amistad por ella. En sus ojos no vio lástima, sino una fe inquebrantable en ella. En ese momento, en esa polvorienta librería, en medio de las ruinas de su antigua vida, Sofía se dio cuenta de algo profundo y trascendental. El amor no era una jaula de oro ni una pasión posesiva. El verdadero amor era esto, una presencia tranquila y firme que te daba la fuerza para ser libre. La batalla apenas comenzaba, y el precio sería alto, pero por primera vez, Sofía no luchaba por sobrevivir en el mundo de otra persona. Luchaba por construir el suyo propio. El eco del portazo pareció quedarse vibrando en el aire de la pequeña librería durante una eternidad. Sofía sintió como si toda la fuerza la abandonara de golpe, y tuvo que aferrarse al mostrador para no caer. La amenaza de Ricardo no era una bravuconada vacía, era la promesa solemne de un hombre que nunca había perdido una batalla y que utilizaba su inmensa fortuna como un arma de destrucción masiva. Daniel se movió a su lado, su presencia era un ancla de solidez en medio de su terror. No la tocó, pero su cercanía era un escudo. Elvira, la dueña de la librería, se acercó a ellos con el rostro pálido pero resuelto. Niña, ¿estás bien? ¿Quién era ese hombre horrible? Sofía la miró, las lágrimas nublando su visión. Mi marido. Elvira chasqueó la lengua. Marido o no, nadie tiene derecho a hablarle así a otra persona. Si necesitas algo, un lugar donde esconderte, la policía, lo que sea, solo tienes que decirlo. La bondad de aquella mujer, una casi extraña, contrastaba tan brutalmente con los 5 años de indiferencia de su esposo que a Sofía se le rompió el corazón un poco más. Gracias, Elvira. De verdad. Pero esto es algo que debo enfrentar. Daniel finalmente habló, su voz era grave y llena de una ira controlada. No lo enfrentarás sola, Sofía. Te lo dije. Voy a llamar a un abogado. El mejor. Alguien que no le tenga miedo al dinero de Ricardo. Daniel, no puedo pedirte eso. Esto te costará todo. Tu sociedad con él, tu reputación, susurró ella. Él tomó su mano,
sus dedos se entrelazaron con los de ella, un gesto de compromiso inquebrantable. Algunas cosas valen más que el dinero o la reputación, Sofía. La decencia, la justicia, y tú. Vales mucho más que todo eso. Sus ojos se encontraron y, en esa mirada, se forjó una alianza, una promesa silenciosa que iba mucho más allá de la amistad. La guerra, tal como Ricardo había prometido, comenzó al día siguiente. La primera andanada fue financiera. Sofía descubrió que todas las tarjetas de crédito habían sido canceladas. La cuenta bancaria conjunta que compartían había sido vaciada, dejando apenas unos pocos dólares. Era la táctica de tierra quemada de Ricardo, dejarla sin recursos, sin forma de luchar, obligarla a arrastrarse de vuelta hacia él. La humillación fue profunda, pero la determinación de Sofía era aún más grande. Su pequeño sueldo de la librería, junto con la ayuda de su hermana Lucía, se convirtió en su salvavidas. Se mudó oficialmente al cuarto de invitados de Lucía, y cada dólar se contaba y se estiraba al máximo. Daniel cumplió su promesa. Voló a la capital y regresó con un nombre, Isabel Vega. Era una abogada joven, brillante y con una reputación de ser una gigante en los tribunales, conocida por enfrentarse a los poderosos. Se encontraron en una pequeña cafetería, y Sofía, al principio, se sintió intimidada. Isabel era elegante, directa y su mirada era tan afilada como un bisturí. Sofía le contó su historia, la versión completa, sin omitir la soledad, el control y finalmente, el golpe. Isabel escuchó sin tomar notas, su atención completamente fija en Sofía. Cuando terminó, la abogada asintió lentamente. El señor Montero ha contratado a la firma más cara y despiadada del país. Van a intentar pintarte como una adúltera, una cazafortunas inestable que lo empujó al límite. Usarán tu amistad con el señor Soler como su pieza central. Pero nunca hubo nada entre nosotros, comenzó a decir Sofía. La verdad no siempre importa en un tribunal. Lo que importa es la historia que se cuenta. Nuestra historia debe ser más fuerte. La historia de una mujer que fue sistemáticamente borrada por un marido controlador hasta que no le quedó más remedio que huir para salvarse, explicó Isabel, su voz era una mezcla de pragmatismo y empatía. Pero, ¿cómo voy a pagarle? No tengo nada. Daniel, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Yo me encargo de eso. Considérese contratada, señorita Vega. Daniel, no, protestó Sofía. Isabel la miró. Sofía, en una guerra, necesitas aliados y armas. Daniel es tu aliado, y yo soy tu arma. Deja que te ayudemos. Tu única tarea es ser fuerte y decir la verdad. Los meses siguientes fueron un calvario legal. Las notificaciones judiciales llegaban sin cesar. Los abogados de Ricardo exigían declaraciones, informes financieros, registros telefónicos. Cada documento era un recordatorio de la vida que había perdido y del hombre que ahora la trataba como a un enemigo corporativo. Los medios de comunicación sensacionalistas se hicieron eco de la noticia del divorcio del milenio, publicando fotos de archivo de Sofía sonriendo en galas, insinuando que su vida de ensueño no era suficiente y que la traición había roto el corazón del magnate. Cada artículo era una puñalada. Sofía dejó de leer los periódicos y de mirar las noticias. Se refugió en su rutina, el apartamento de Lucía, los paseos por la playa y, sobre todo, la librería. El trabajo con los libros se convirtió en su meditación, el único lugar donde podía silenciar el ruido exterior y concentrarse en algo tangible y hermoso. Su relación con Daniel se profundizó en medio del caos. Él se quedaba en un pequeño hotel de la ciudad cada vez que tenía que reunirse con la abogada o testificar. Pero siempre encontraba tiempo para estar con ella. A veces, simplemente se sentaban juntos en la playa, viendo las olas ir y venir, sin necesidad de hablar. Otras veces, la ayudaba en la librería, intentando torpemente reparar un libro bajo su dirección, haciéndola reír con su falta de destreza. Una noche, después de un día particularmente agotador de reuniones con Isabel, estaban en el pequeño balcón del apartamento de Lucía, mirando las estrellas. ¿Crees que algún día todo esto terminará?, preguntó Sofía en un susurro, abrazándose a sí misma contra el frío de la noche.
Daniel se acercó a ella y, sin dudarlo, la envolvió en sus brazos desde atrás, su cuerpo un escudo contra el viento y sus miedos. Ella se apoyó en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Terminará. Y cuando termine, serás libre. Completamente libre. Y más fuerte de lo que nunca imaginaste. Apoyó su barbilla en la parte superior de la cabeza de ella. He soñado con esto, ¿sabes?, confesó él, su voz era un murmullo ronco. ¿Con qué? Contigo. Con tenerte así, cerca de mí. He soñado con el día en que pudiera decirte todo lo que siento sin sentir que estaba traicionando a alguien o cruzando una línea. Sofía se dio la vuelta en sus brazos para mirarlo. La luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando la vulnerabilidad y el anhelo en sus ojos. Daniel, comenzó ella, sin saber qué decir. No tienes que decir nada, la interrumpió él suavemente. Sé que estás pasando por un infierno. Lo último que quiero es presionarte. Pero necesitaba que lo supieras. Te he amado en silencio durante años, Sofía. He amado tu fuerza, tu bondad, tu risa, incluso cuando pensabas que nadie te estaba viendo. Levantó una mano y acarició la mejilla donde una vez estuvo el hematoma, su roce era tan suave como el ala de una mariposa. Y ver cómo te apagabas, como esa luz en tus ojos se desvanecía, fue la tortura más grande. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad, haría cualquier cosa para ver esa luz brillar de nuevo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de ser vista, de ser valorada por quien era, no por cómo se veía en una fotografía. ¿Sabes lo que más deseaba en esa casa?, le preguntó ella, su voz temblorosa. No eran las joyas ni los viajes. Era que alguien me trajera una taza de té por la mañana sin que se lo pidiera, solo porque sabía que me gustaría. Era que alguien me preguntara por mi día y realmente escuchara la respuesta. Eran esas pequeñas cosas, las que tú siempre hacías. La distancia entre ellos desapareció. Daniel se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino de un anhelo contenido durante mucho tiempo. Fue tierno, profundo, una conversación de almas. Sus labios eran suaves y cálidos, y Sofía respondió con todo el dolor y la esperanza que había en su corazón. Sus brazos rodearon el cuello de él, atrayéndolo más cerca, mientras sus manos la sostenían con una ternura reverente, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Cuando se separaron, se quedaron con las frentes apoyadas, respirando el mismo aire. Quiero construir una vida contigo, Sofía, susurró él. Una vida llena de mañanas con té, de conversaciones reales, de risas en la cocina, una vida sencilla, pero nuestra. Sí, respondió ella sin dudarlo. Sí, Daniel. Eso es todo lo que he querido siempre. Mientras el amor de Sofía y Daniel florecía discretamente, el mundo de Ricardo se desmoronaba. La mansión se sentía más grande y más vacía que nunca. El silencio era su compañero constante, un silencio que gritaba su ausencia. Vagaba por las habitaciones, viendo fantasmas de ella en cada rincón, en el invernadero ahora descuidado, en la bata de seda que aún colgaba detrás de la puerta del baño, en el libro que había dejado a medio leer en su mesita de noche. El divorcio, que había comenzado como una estrategia para castigarla y obligarla a volver, se había convertido en una obsesión autodestructiva. Pasaba más tiempo con sus abogados que dirigiendo su imperio. Sus decisiones empresariales se volvieron erráticas, impulsadas por la rabia y la falta de sueño. Vendió una división de la compañía con pérdidas solo para liberar fondos para la batalla legal. Perdió un contrato multimillonario porque se saltó una reunión crucial para interrogar a su equipo de seguridad sobre los movimientos de Daniel. El alcohol se convirtió en su único consuelo. Las noches las pasaba bebiendo whiskies caros, mirando fotos de su boda, torturándose con el recuerdo de la mujer sonriente que había dejado escapar por pura arrogancia. Se dio cuenta, en la neblina del alcohol, de que Daniel tenía razón, no había luchado por ella cuando la tenía, solo luchó cuando la vio en los brazos de otro. Era su ego, su orgullo de coleccionista al que le habían robado su posesión más preciada. La fecha del juicio final llegó en un día gris y lluvioso, un reflejo perfecto del estado de ánimo general.
Sofía entró en el juzgado de la mano de Daniel, enfrentándose a un enjambre de fotógrafos. Llevaba un traje sencillo pero elegante, su cabello recogido, su rostro sereno. Ya no era la mujer asustada que había huido meses atrás. Ricardo llegó solo, más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Cuando sus miradas se cruzaron en la sala del tribunal, él vio a una extraña. No había miedo en sus ojos. Solo una calma resuelta que lo aterrorizó más que cualquier grito. El abogado de Ricardo fue tan brutal como Isabel había predicho. Interrogó a Sofía durante horas, torciendo cada uno de sus actos de independencia en una prueba de infidelidad y desprecio. No es cierto, señora Montero, que pasaba horas a solas con el señor Soler, el socio de su marido, en su invernadero. Daniel era mi amigo. El único que me escuchaba. ¿Amigo? ¿Un amigo que la miraba como si fuera el sol en su universo? ¿Un amigo que ahora financia su divorcio y paga por la abogada más cara? Daniel es un hombre decente que me ayuda a escapar de un hombre que me maltrataba. El abogado se abalanzó sobre la palabra. Maltrataba. Una acusación muy grave. Sin embargo, no hay informes policiales, ni visitas al hospital, solo su palabra contra la de un respetado hombre de negocios. Y curiosamente, esta acusación solo surge cuando se habla de dividir los bienes. La estrategia era clara, pintarla como una mentirosa y una chantajista. Pero Sofía no se derrumbó. Respondió a cada pregunta con la verdad, su voz firme. Entonces Isabel llamó a su siguiente testigo, Daniel. Subió al estrado y, con calma y precisión, relató el deterioro del matrimonio de los Montero desde la perspectiva de un amigo cercano. Describió la soledad de Sofía, la indiferencia de Ricardo, la tensión palpable en la casa. El día después de la gala benéfica, dijo Daniel, mirando directamente al jurado, fui a la casa por la mañana. Vi a Sofía. Estaba llorando. Y vi a Ricardo. Su ira era palpable. Cuando le pregunté si Sofía estaba bien, me echó. Salí de esa casa temiendo por la seguridad de ella. El abogado de Ricardo intentó desacreditarlo, pintándolo como un rival de negocios y un amante despechado, pero la sinceridad de Daniel era innegable. Finalmente, le llegó el turno a Ricardo de testificar. En el estrado, intentó proyectar su habitual imagen de control y poder, pero se le veía frágil. Negó todas las acusaciones de maltrato emocional y negligencia. Pintó a Sofía como una esposa quejumbrosa y nunca satisfecha. Pero cuando Isabel Vega comenzó su interrogatorio, las grietas en su armadura comenzaron a mostrarse. Isabel, señor Montero, usted afirma que su matrimonio era sólido hasta que el señor Soler interfirió. ¿Puede decirme la última vez, antes de su separación, que llevó a su esposa a cenar, solo ustedes dos? Ricardo, estábamos muy ocupados. Mi trabajo es muy exigente. Isabel, ¿la última vez que tomó vacaciones con ella, sin que fueran un viaje de negocios? Ricardo, como he dicho. Isabel, ¿puede nombrar el título del último libro que leyó? ¿Su flor favorita? ¿El nombre de la fundación benéfica en la que ella invirtió años de su vida? Ricardo guardó silencio. No sabía ninguna de las respuestas. La humillación era evidente. Isabel, usted no conocía a su esposa, señor Montero. La poseía. Y como cualquier posesión que se descuida, comenzó a marchitarse. Pero mi última pregunta es la más importante. Por favor, mire a la señora Montero. Mírela a los ojos y dígale a este tribunal que usted nunca le puso una mano encima con ira. Ricardo se giró para mirar a Sofía. Ella le sostuvo la mirada, sin miedo. En sus ojos no había odio, solo una profunda tristeza. Y en ese instante, bajo las luces fluorescentes del tribunal, rodeado de abogados y extraños, Ricardo se rompió. Vio toda la verdad de los últimos años pasar ante sus ojos. Vio su arrogancia, su negligencia, el momento de furia ciega en el lago. Vio al hombre en el que se había convertido. Bajó la mirada hacia sus manos, las manos que habían construido un imperio y que también habían destruido lo único que realmente importaba. No puedo, susurró, su voz rota. El murmullo recorrió la sala del tribunal.
El abogado de Ricardo palideció. ¿Qué ha dicho?, preguntó Isabel, su voz implacable. Ricardo levantó la vista, y esta vez, había lágrimas en sus ojos. No puedo decirlo. Porque sería mentira. La admisión fue una bomba. El caso, en esencia, había terminado. Al día siguiente, antes de que el juez pudiera dictar sentencia, Ricardo despidió a sus abogados. Se acercó a Isabel Vega en el pasillo y le entregó un sobre. Contenía una oferta de acuerdo. No solo le daba a Sofía la mitad de todo, sino que incluía una disculpa manuscrita. Una disculpa por los años de abandono, por no haberla visto, por haberle fallado como esposo y como hombre. Unos años después, la pequeña ciudad costera tenía una nueva joya, una librería y taller de restauración llamado La Página Sanada. Sofía lo había construido desde cero, un espacio luminoso y acogedor que siempre estaba lleno de gente. Era la propietaria, la restauradora jefe y el corazón de la comunidad local. Daniel había vendido su parte de la empresa y se había mudado allí, invirtiendo en una pequeña startup tecnológica local que le permitía trabajar desde casa y pasar las tardes con su familia. Una de esas tardes, Sofía estaba en la trastienda, terminando la delicada restauración de un libro infantil, cuando sintió unos brazos rodear su cintura. Daniel apoyó su barbilla en su hombro, mirando su trabajo. ¿Salvamos este también?, preguntó él con una sonrisa. Siempre, respondió ella, dándose la vuelta para darle un beso. Estaba embarazada de 8 meses, y su vientre redondo se presionaba contra él. Tenían un hijo de 2 años, Leo, que en ese momento estaba ayudando a su tía Lucía a apilar libros en la sección infantil. Te amo, le dijo Daniel, poniendo una mano en su vientre, donde su futura hija pateó suavemente en respuesta. A las 3. Sofía se rió, una risa clara y feliz que llenaba la habitación. ¿Y nosotros a ti? Era una vida sencilla, a un universo de distancia de la jaula dorada que una vez habitó. Una vida construida no sobre la riqueza o el estatus, sino sobre el respeto, la compañía y las pequeñas tazas de té por la mañana. A veces, las noticias de Ricardo Montero aparecían en algún periódico de negocios. Había logrado salvar su empresa, pero se decía que era un hombre solitario, un recluso en su enorme mansión. Algunos decían que había cambiado, que donaba millones a causas contra la violencia doméstica. Quizás había aprendido su lección. Quizás estaba buscando su propia forma de sanar. Sofía ya no pensaba en él. Su pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba la fuerza que había descubierto en su interior. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el control total era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en el poder ni en la posesión, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.